Evangelio de Juan capítulo 6, vamos a leer desde el versículo 25 hasta el 40. Este estudio forma parte de la serie Los Yo Soy de Jesús. Jesús pronunció por lo menos 7 Yo Soy que se encuentran en este Evangelio y hoy vamos a comenzar con uno de ellos, Jesús el pan de vida. Jesús el pan de vida. Así que les invito a abrir sus Biblias en Juan capítulo 6, versículos 25 al 40. Dice el texto bíblico: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste llamó Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obras haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Que el Señor bendiga su santa y eterna palabra. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, en esta mañana en que nos hemos reunido en tu nombre para celebrar este culto de adoración, queremos darte las gracias por el privilegio inmerecido de poder formar parte de esta comunidad de la fe. Gracias, Señor, porque en algún momento alumbraste nuestro entendimiento a través de tu Espíritu Santo y eso nos ha acercado al Salvador y hoy tenemos vida y vida eterna. Gracias por ese regalo, por ese don inmerecido. Padre amado, en este momento en que nos predisponemos a compartir tu palabra, a escudriñar las profundidades de los tesoros que se encuentran aquí, queremos pedirte la iluminación de ese mismo Espíritu Santo que nos levantó de los muertos, que abra nuestra mente, nuestro entendimiento y prepare nuestros corazones para que este mensaje pueda caer en una tierra fértil y produzca fruto al 100%. Estas cosas, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para tu gloria y honra. Amén. Bueno, hermanos queridos, por el pasaje anterior, nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo estaba en Galilea, cerca del lago de Genesaret, o el Kineret. Allí hubo un día en que nuestro Señor Jesucristo multiplicó 5 panes y 2 peces y les dio de comer a una multitud de aproximadamente 20,000 personas. Después de este evento, sus discípulos se subieron en sus barcas, pero el Señor no se subió con ellos. El Señor nos dice que despidió a la multitud y Él se fue al monte a orar. Esos discípulos se subieron y se adentraron en el lago de Galilea. ¿Qué fue lo que pasó? Esa noche vino una tormenta terrible, ustedes conocen esta historia, y nuestro Señor Jesucristo les apareció caminando sobre las aguas. Al día siguiente, muy temprano, toda esta multitud a quien Jesús había despedido, vuelve a acercarse hasta el lugar donde ellos habían comido y se saciaron, y no le encontraron a Jesús. Entonces nos dice que muchas barcas, allí en el texto bíblico, algunas barcas habían llegado hasta la costa. Probablemente corrió rápido el rumor de que el Señor había multiplicado comida, entonces mucha gente vino para conocer a aquel hombre que cometió tamaña hazaña. Llegaron muchas barcas, pero el Señor no estaba allí. Lo que pasa es que este evento se registra, el evento de la alimentación de los 5,000 hombres, que sin contar mujeres y niños, la multitud era aproximadamente 20,000 personas, ocurrió en Tiberias.
un poco más al sur de Galilea, del lago de Galilea, y después nuestro Señor va a aparecer en Capernaum. Entonces comenzaron a buscarle como locos porque no estaba Jesús donde tendría que haber estado. Y después corrió la voz, alguien por ahí le encontró en Capernaum y rápido corrió la voz y todos se fueron junto a él. Y llegan junto a Jesús y le preguntan, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cómo ocurrió eso? Si nosotros a la noche o a la tardecita vimos que te ibas al monte a orar solo y de repente apareces a más de 20 kilómetros. ¿Cómo hiciste eso? Pero el Señor no estaba muy interesado en darles explicaciones de por qué Él estaba allí. En realidad iba a reprender la intención de esa gente. ¿Cuál era la motivación? ¿Por qué lo estaban buscando? Noten la frase de nuestro Señor. Les dice, ustedes realmente me buscan, pero no por lo que escucharon, no por el mensaje. Ustedes me buscan por la comida, porque comieron y se saciaron. Duro fue aquí nuestro Señor Jesucristo. Ellos seguían pensando, ¿verdad?, de que Jesús era el rey que iba a venir con mano poderosa, un rey político, un rey social, que estaba haciendo muchos milagros, les estaba resolviendo todos los problemas, incluso ahora ya estaba multiplicando comida. Entonces todos querían estar al lado de él, todos querían verlo, pero el Señor claramente deja aquí, les muestra claramente que en realidad la motivación por la que ellos lo estaban siguiendo era completamente errada. Ustedes me buscan no por las señales, no por los milagros, sino lo que me buscan es porque comieron y se saciaron. Y este diálogo ocurre en una sinagoga en Capernaum. ¿Sí? La multitud se fue y lo encontraron ahí en la sinagoga y ocurre cerca de la Pascua. Esto es muy interesante porque esta es la única vez que nuestro Señor Jesucristo va a celebrar la Pascua fuera de Jerusalén. Recordemos, Él estaba en Jerusalén, pero cuando comenzó a hacer milagros y la gente comenzó a seguirle, eso despertó el resentimiento y el odio por parte de las autoridades judías. Entonces, como todavía no había llegado el tiempo en que Él tenía que morir en la cruz, Él decide salir de Jerusalén y descender en realidad se le dice descenso porque se considera que Jerusalén es el lugar alto, pero en realidad se sube hacia el norte y va a Galilea. Y en su paso por Galilea tenía que pasar por un lugar, le era necesario pasar por ese lugar. ¿Cuál era ese lugar? Samaria, ¿se acuerdan? Y allí tuvo el encuentro con la mujer. Todo está conectado, hermanos. Entonces pasa él por Samaria y va a llegar a Galilea y va a celebrar allí la Pascua. La única vez que él celebra la Pascua fuera de Jerusalén. ¿Por qué? Porque lo querían matar y todavía no era aquel tiempo. La próxima vez que nuestro Señor suba a Jerusalén para celebrar la Pascua, lo iban a crucificar. ¿Sí? Al año siguiente él iba a morir. Y estando cerca de la Pascua, en un tiempo en que todos estaban pensando en pan, ¿sí? Porque la Pascua se celebraba con pan. Era un pan liviano, un pan sin levadura, sin gluten, ¿verdad? Era un pan, no era pan keto, no sé si existe, pero no era keto, pero sí era un pan liviano. Y ellos celebraban, era una de las principales fiestas nacionales de la comunidad judía. De hecho, era la más importante porque se celebraba la libertad del pueblo hebreo del yugo de los egipcios. Entonces ellos celebraban eso con pan. Era una fiesta demasiado importante porque el Señor con mano poderosa los había sacado de allí, de la tierra de Egipto. Además, el día anterior nada más el Señor había multiplicado pan para más de 20,000 personas. O sea, toda esa gente tenía pan en su cabeza. Y aquí viene el Señor y les dice, ego eimi, yo soy el pan. Pero no un pan que sacia físicamente, no es un pan que sirve para sustentar el cuerpo, es un pan espiritual que da vida en esta tierra y nos provee para la vida eterna. En tiempos de Jesús, recordemos, el pan era el alimento principal de las comunidades judías, era muy importante. Y Jesús es ese alimento espiritual que nos provee no solo sustento físico, sino sustento en todas las áreas. La satisfacción que este mundo ofrece es como el agua de aquella samaritana, que nos puede saciar por un tiempo, pero vamos a volver a tener hambre. Pero el pan que Jesús nos ofrece nos sacia eternamente. Por eso el Señor les dice allí después, versículo 27, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Esta es la misma aproximación que nuestro Señor usó con la samaritana. Recuerden, allí Él se presenta como el agua de vida.
y aquí se presenta como el pan de vida. Tanto el agua como el pan son imprescindibles para el cuerpo, son imprescindibles para el ser humano. Jesús es imprescindible para el ser humano, queridos santos. Lo cierto es que la mayoría de la gente, al igual que en nuestros días, ¿verdad?, solamente piensan en cubrir sus necesidades materiales. Solamente piensan en lo físico. Se afanan por satisfacer sus necesidades físicas a expensas de sus necesidades espirituales. Y esto es muy fácil de comprobar. Cuando uno tiene que ir a trabajar para proveer el sustento, no hay problema en levantarse a las 5 de la mañana e ir al trabajo, llueve, truene, se caiga el mundo. Pero cuando se trata de venir a la iglesia es opcional. A veces puedo, a veces no me siento bien, no estoy con ganas y entonces no me voy. Entonces, el hombre hoy en día sigue buscando el pan que perece. Ahora, no me malinterpreten. Obviamente, nosotros tenemos que ocuparnos de las necesidades materiales y eso forma también parte del plan de Dios para nuestras vidas. Tenemos que proveer a nuestras familias, tenemos que proveer una buena educación a nuestros hijos, que nuestra familia se vista bien, que coma bien, eso es importante. Pero lo que el Señor está señalando es que más importante que eso es el cuidado de tu vida espiritual. Eso es lo más importante. A lo que tenés que dedicar el mayor tiempo y la mayor energía es a tu vida espiritual. ¿Acaso no dijo eso Jesús? Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Esa es la clave, esa es la prioridad. Y después todas las cosas le serán añadidas. Eso fue lo que dijo Jesús. Bueno, pero aquí, como es muy común hoy en día también, esta gente estaba buscando alimentar lo material. ¿Con qué estamos alimentando nuestras almas, hermanos? Recordemos que no hay nada creado en este mundo que pueda suplir la necesidad que tiene el hombre. Solamente Cristo. Para el Señor estaba claro el planteamiento de la multitud. Ellos habían comido bien el día anterior, estaban satisfechos, pero había llegado un nuevo día y volvieron a tener hambre. Y entonces, ¿dónde está aquel que multiplica las comidas? Porque tengo hambre. Querían llenar su estómago gratuitamente. Y podemos reírnos, pero es lo mismo que la gente busca hoy en día en las iglesias. Buscan un Dios que les provea sus necesidades materiales, que les resuelva su vida matrimonial, que les resuelva problemas con sus hijos. Buscan un Dios que, como un genio de la lámpara mágica, que me resuelva mis problemas de tarjeta de crédito, de préstamos, que me resuelva mi vida financiera. Un Dios que les prospere, que les abra puertas para conseguir buen trabajo. La gente sigue buscando la comida que perece. De hecho, que el tipo de reino que los judíos esperaban era este. Los rabinos imaginaban que el reino de Dios iba a consistir en abundancia de comida, de bebida, que ellos iban a pasarla bien, en victorias milagrosas sobre otros pueblos. Ese era el reino que ellos tenían en mente, el reino que ellos imaginaban. Pero el Señor reprendió inmediatamente esas ansias erradas que ellos tenían por las cosas materiales. Y les dice, no busquen ustedes la comida que perecen. Eso les puede satisfacer un rato, pero van a volver a tener hambre. Así es el mundo, es insaciable. Tenés dinero, vas a querer más dinero. A más las cosas de este mundo, no te vas a llenar nunca. No hay nada que te pueda satisfacer en esta tierra, solamente Jesucristo. Y entonces ellos parece que van entendiendo que Jesús estaba hablando de cosas un poco más profundas. Y le preguntan, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? En otras palabras, ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y hermanos queridos, ustedes saben, y nosotros sabemos, que la salvación es solamente por gracia de Dios. Es una gracia inmerecida. No hicimos absolutamente nada para merecer la salvación. Es un regalo de Dios y solamente hay que recibirlo por fe. Recordemos que los judíos creían que ellos podían ganarse el favor de Dios por medio de las buenas obras, por medio del trabajo, por medio de los méritos. O sea, mientras más cosas hacía yo por Dios o para Dios, entonces iba a ganarme su favor y por lo tanto la vida eterna. Recordemos lo que le preguntó aquel joven rico a nuestro Señor Jesucristo. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús?
¿Los mandamientos conoces? Y sí, todos los hice cuando era niño, pero le faltaba una cosa: no había entregado su corazón a Cristo. No le había entregado su corazón al Señor. Hermanos queridos, no hay nada que nosotros podamos hacer para ganar la vida eterna. Esta es la tendencia de todos los hombres, porque nos gusta pensar que hay algo que yo tengo que hacer para ganarme el favor de Dios. Hermanos queridos, ¿cómo nosotros podemos pensar que acaso podríamos cumplir con la ley moral de Dios? ¿Acaso pensamos en serio que podemos cumplir con la ley moral de Dios? Si pensamos que sí podemos hacerlo, entonces no nos conocemos a nosotros mismos, no conocemos nuestra condición y no conocemos la ley de Dios. Estamos muy equivocados. Nadie puede cumplir con la ley moral de Dios. Nadie. Solamente Jesucristo, el único ser humano en la tierra que cumplió con la ley perfecta de Dios. Los 10 mandamientos, o si ustedes lo prefieren, aquellos 2 mandamientos: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. El único que lo llegó a cumplir perfectamente fue Jesucristo. No hay otro ser humano que pueda llegar a hacerlo. Claramente el apóstol Pablo lo expresó de la siguiente manera en Romanos 3, versículos 10 al 12. Como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, se hicieron de una inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y aquel carcelero de Filipos, cuando les preguntó a Pablo y Silas: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué les dijeron ellos? Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo. Esa es la clave, hermanos queridos. Y en el versículo 29 el Señor dice las mismas palabras, solamente que, dice la misma, la idea es la misma, solamente que con otras palabras. Les dice: respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Ellos le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer para tener ese pan que no perece? Y Él les dice: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Creer, allí está la clave. Y la pregunta es: ¿hay obras humanas en creer, hermanos? ¿Hay mérito en creer? Porque algunos dicen: bueno, si yo creo y esa fe es mía, definitivamente, entonces es una obra. Pero si hay mérito en la fe, entonces la salvación ya no es gracia, la salvación es recompensa. Y claramente la salvación, dice la Biblia, que es solamente por gracia, pero tiene un medio, tiene un cauce, un canal, y esa es la fe. Porque la salvación es por gracia solamente, pero es por medio de la fe. Entonces, la fe es la que nos permite abrazar esa salvación que Cristo ofrece. ¿Hay mérito en la fe? En absoluto. No hay ningún mérito en la fe. Alguien describió la fe como unas manos levantadas al cielo, manos vacías. Yo no tengo nada, estoy en bancarrota espiritual, Señor, te necesito. Yo no puedo ser salvo por mis medios. Esa es la fe. Y entonces el Señor viene a nuestras vidas. En el caso de los judíos a los que Jesús estaba dirigiendo este pasaje para obtener la vida eterna, ellos no tendrían que hacer, al igual que nosotros, obras especiales. Y tendrían que recordar lo que pasó el día anterior. ¿Qué hicieron ellos para comer abundante pan y comer peces? ¿Qué hicieron? Nada. Lo único que hicieron fue sentarse allí en el campo, ¿verdad? ¿Acaso hubo mérito? ¿Hicieron algo ellos para merecer eso? Nada. Eso es gracia. Y el Señor nos ofrece su gracia. Solamente debemos creer. Ahora, después dicen estos, le preguntan estas personas que lo estaban siguiendo, esta multitud: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y creamos? Noten, hermanos, la insensatez. Un día antes, el Señor había dado de comer a 20,000 personas con 5 panes y 2 peces. Y ahora le preguntan: ¿qué señal haces? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde están tus credenciales? Hermanos queridos, esta es una clara prueba de que los milagros no salvan. Los milagros no salvan. En Lucas capítulo 16 nosotros conocemos la historia del rico y Lázaro. Y el rico le dice a Abraham: Padre Abraham, envía a Lázaro porque tengo 5 hermanos que no te conocen y yo no quiero que vengan a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo:
tienen a Moisés y los profetas, que los escuchen a ellos. Y entonces este rico le dice, sí, pero si alguien se levanta de los muertos, ellos van a creer. ¿Y cuál fue la respuesta de Abraham? Les dice, si no escuchan la verdad de la palabra de Dios, tampoco se van a persuadir, aunque alguno se levantare de los muertos. Hermanos queridos, el alma humana es insatisfecha de los milagros y de los prodigios. Nuestro Señor Jesucristo hace más de 2000 años se levantó de los muertos. Hay evidencias históricas, evidencias científicas, y la gente sigue sin creer. Entonces no pensemos que, no, porque vio que alguien se levantó de los muertos, yo voy a creer. Mentira, esa es una mentira. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, los hebreos, estando en el desierto, ¿cuántos milagros vieron? Ellos pudieron ver el mar rojo partirse en dos partes. Moisés golpeaba la roca y salía agua. En una oportunidad se abrió la tierra y tragó a toda una familia de inconversos, toda una familia rebelde que fueron los de Coré. En otra oportunidad habló desde las montañas y hubo un estruendo y salió humo y se escuchaban bocinas. Y más todavía, les alimentó en el desierto durante 40 años con maná, con el pan del cielo. Sus ropas, sus vestiduras y sus calzados no se gastaron en 40 años. Y todavía siguieron sin creer. Todavía fueron rebeldes. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, porque la Biblia nos dice que toda aquella generación, excepto Josué y Caleb, pudieron entrar en la tierra prometida. Todos murieron en el desierto. ¿Por qué? Por incredulidad. Por incredulidad. Entonces el Señor sabía que este argumento era completamente falso. No porque el Señor hiciera más señales, ellos iban a llegar a creer. Ahora noten ustedes si vamos a relacionar este versículo 30 con el versículo 31, porque ellos van a decir, ¿qué señal haces tú para que veamos y creamos? Porque nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo los dio de comer. Es decir, si tus pretensiones, es lo que están diciendo, si tus pretensiones son mayores que las de Moisés, se supone que tenés que hacer mayores milagros que los que hizo Moisés. Y Moisés dio de comer a nuestros antepasados durante 40 años en el desierto, y vos nos diste de comer un día recién. Moisés les dio maná del cielo a nuestra gente en el desierto durante 40 años. ¿Dónde están tus señales que sos superior a Moisés? Si tus pretensiones son mayores, tus credenciales deben ser superiores. Eso era lo que ellos estaban queriéndole dar a entender al Señor. Pero ¿qué les dice allí en el versículo 32? De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. La intención de nuestro Señor Jesucristo obviamente no era gratificar los caprichos egoístas de aquella gente, de aquella multitud. Nuestro Señor Jesucristo les iba a reprender, aquí les reprende severamente su mala interpretación sobre el maná del cielo. En primer lugar, les va a corregir. No fue Moisés quien les dio el maná del cielo. ¿Fue quién? Fue Dios. En segundo lugar, ese maná del cielo sencillamente era el símbolo del verdadero pan de vida que iba a venir, que es Jesucristo mismo. Ese maná del cielo servía para sustentar sus cuerpos físicos. El maná que ahora se envía, Jesucristo que desciende del cielo, sirve para sustentar vida espiritual. Y finalmente, aquel maná del cielo fue solamente para el pueblo de Israel. El maná que Dios envía del cielo dice que es para todo el mundo. Da vida al mundo. Versículo 34. Dice, le dijeron, Señor, danos siempre este pan. ¿A qué le suena familiar? A lo que dijo la mujer samaritana, ¿verdad? Señor, dame esa agua para que yo no tenga que venir a sacarla del pozo. Porque la mujer relacionaba lo que el Señor le estaba diciendo con el agua física, el agua para saciar la sed, que por cierto era muy valorada en las regiones desérticas. Y aquí es lo mismo, Señor, danos siempre ese pan. ¿Qué pan? El pan físico. Señor, danos de comer. O sea, nosotros queremos comer gratis. Esa era aquí la implicación. Su deseo era continuo de usar a Jesús para satisfacer sus necesidades físicas, y eso claramente era un indicador de que estamos hablando de creyentes superficiales y temporales. ¿Sí?
Y estos abundan hoy en día en las iglesias, que buscan a Dios por el pan que perece, por el pan que va a terminar. Hermanos queridos, el hombre en su torpeza siempre muestra que en su naturaleza caída no puede percibir las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura y no los puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Allí estaba el pan de vida, el pan que podía brindarles vida eterna, pero ellos estaban buscando el pan que les podía satisfacer o cubrir el apetito temporal. Qué terrible, esta es una tragedia en la que sigue cayendo hoy en día mucha gente. El Señor obviamente no se había referido al pan físico, Él estaba hablando de sí mismo. Por eso cuando finalmente entendieron ellos el mensaje, lo que implicaba ese pan de vida y lo que significaba seguirle, muchos le dieron las espaldas. Noten lo que dice allí en el versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y finalmente en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Sí, porque ellos querían la comida que perece, pero cuando el Señor se presenta como el pan de vida, ellos no pudieron escuchar esa palabra. ¿Por qué? Porque sus oídos y sus ojos espirituales estaban cerrados al Evangelio. Claramente. Versículos 36 y 37. Vamos a leer el 35 también, porque esto es importante. Dice el versículo 35, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Se está refiriendo a dejar la vida pecaminosa, a dejar atrás esa vida licenciosa, esa vida apartada de Dios, de volverle las espaldas a Dios y venir a Él en arrepentimiento. Obviamente aquí no está explícito el término, la expresión arrepentimiento, pero la idea es clara. Versículo 36 dice, mas os he dicho que aunque habéis visto, no creéis. Todo el que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, yo no le echo fuera. Hermanos queridos, este es un versículo complicado y normalmente estos son pasajes que un predicador a veces no quiere mencionar desde un púlpito, pero claramente recibimos el mandato de no rehusar dar todo el consejo de Dios. Tenemos que predicar de esto y tenemos que hablar porque es una verdad bíblica, esto es doctrina bíblica. Dice claramente la Biblia, todo el que el Padre me da viene a mí y el que a mí viene no le echo fuera. En este versículo hay una combinación de dos grandes verdades. En primer lugar, encontramos la soberana gracia de Dios en la salvación. Pero por el otro lado también encontramos la responsabilidad y la libertad humana en la misma salvación. Él dice, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Con frecuencia, algunos eruditos, algunos estudiosos en teología, se han apropiado de estas verdades bíblicas, transformándolas en sistemas lógicos por separado para tratar de explicar el tema de la salvación. Pero al explicarlas por separado y llevarlas a un extremo, se ha caído en medias verdades. Y aquí surgen dos sistemas que seguramente algunos conocen: el calvinismo y el arminianismo, ¿verdad? Calvinismo de Juan Calvino, ¿verdad? Porque se le atribuye que él sistematizó ese sistema de pensamiento soteriológico o de la salvación, y por el otro lado Jacobo Arminio. Y hay un debate, hay una disputa de años, hermanos. ¿Quién tiene la razón? ¿Es Dios quien elige? Porque los calvinistas dicen Dios elige a algunos para salvación de antemano. Es decir, Dios ya le eligió a Tota para ser salvo. Ya le señaló y ella va a ser salva porque el Señor le va a dar de su gracia y esa gracia es irresistible. Ella no va a poder rechazar esa gracia. Y no le escogió a Marcelo y lo siento, Marcelo. Lo siento. Entonces eso dicen los calvinistas. Los hermanos calvinistas, hay que decir que son hermanos también sinceros, pero que quizás no tienen toda la verdad. Los arminianos por su parte dicen, no, Dios da de su gracia, pero yo tengo que responder, yo soy responsable de dar una respuesta a Dios. Y yo soy el que decide finalmente si es salvo o no. Yo decido
Yo rechazo la salvación, me pierdo. Yo acepto la salvación, entonces soy salvo. Pero si yo acepto la salvación, entonces pareciera que allí ya hay mérito. Entonces ya hay una diferencia entre Marcelo y Tota, porque Tota sí decidió elegir a Dios, pero él no lo eligió. Entonces finalmente la salvación es una recompensa, ¿verdad? Parece. Hermanos queridos, tenemos que entender que Jesús nunca expone estas verdades bíblicas en forma separada. Jesús ni en los evangelios aparecen estas verdades bíblicas por separada. ¿Por qué? Porque son doctrina bíblica. Ambas son doctrina bíblica. Por un lado, es cierto, Dios es soberano en la salvación. Dios, en su gracia soberana, elige a los hombres. Es doctrina bíblica. ¿Soy calvinista? No, porque el hombre también tiene que aceptar el hombre también tiene que dar una respuesta. El hombre es responsable y el hombre también es libre. Y por lo tanto, ahí caemos en el otro extremo, dirían algunos. Hermanos queridos, lo que tenemos que entender es que esto trasciende nuestra comprensión. Esto va mucho más allá de nuestra comprensión humana. Y no vamos a poder entender estos sistemas humanos, que son el calvinismo y el arminianismo, intentaron dar una respuesta a algo que no tiene respuesta, a algo que es imposible de comprender. Esto va mucho más allá de nuestro entendimiento. Para nosotros es un conflicto, porque para nosotros parece que es completamente incompatible cómo Dios elige a algunos y cómo algunos le eligen a Dios, pero en la mente de Dios no hay ningún conflicto. El hecho de que con nuestra limitada mente nosotros no podamos comprender lo que Dios está haciendo y por qué lo está haciendo, no hace que esto sea menos verdad. Ambas son doctrinas bíblicas. ¿Yo lo entiendo? No entiendo cómo funciona. De nuevo, aquí está la interacción incomprensible para la mente humana entre la soberanía divina y la responsabilidad humana. Claramente dice, aquí en este versículo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Es decir, Dios elige. ¿Sí? Yo lo entiendo así. Pero luego dice, el que viene a mí no le echo fuera. Ambas son doctrinas bíblicas. Entonces, la persona que está buscando a Dios y que en realidad Dios es quien siempre busca al hombre, pero la persona que va a Dios, la persona que quiere esta salvación, no tiene por qué tener temor de si es o no elegida, porque claramente el Señor no lo va a desechar. El que viene a mí, yo no le echo fuera. Porque, hermanos queridos, el Señor no tiene favoritos. El Señor no tiene elegidos. La salvación no es exclusiva para algunos. Tito capítulo 2, versículo 11. La salvación es para todo el mundo. El Hijo de Dios es para todo el mundo. Y aunque estas dos verdades parecen difíciles de armonizar, reitero, en la mente de Dios es perfectamente comprensible, está perfectamente en armonía. Como dicen Deuteronomio 29, yo creo que aquí tenemos que ser bien sinceros, no ser tan arrogantes y decir las cosas secretas pertenecen a Dios y las reveladas a los hombres. Las cosas secretas a Dios y las reveladas para nosotros y para nuestros hijos, para que cumplamos todo. Si no tenemos si no podemos entender, reitero, no significa que no esté ahí. Pero ambas son verdades bíblicas. Pensemos por un momento en la parábola de la gran cena del Señor. Y me detengo en este punto porque sé que hay mucho conflicto. Y me apena a veces, hermanos, que se quitan la cabeza por estos sistemas de pensamiento. En la parábola de la gran cena, ¿qué hizo el anfitrión, el señor de la casa? Le dijo a sus siervos, vayan e inviten a todos, no solamente a algunos, a todos. Vayan, tráiganlos y fuércenlos a entrar. Yo quiero que mi casa esté llena. Entonces, ¿la invitación es para algunos nada más? No, hoy está vigente esa invitación. Esa invitación a la salvación es para todos, sin excepción, porque Dios no hace excepción de personas. Ahora, Dios llama al hombre para la salvación, pero hermanos queridos, ese llamado no es un ruego. No es un ruego. No es como muchos puedan pensar, y Cristo está allí golpeando la puerta de tu corazón, pobrecito, abrile la puerta de tu corazón porque Él quiere entrar. El Dios de la Biblia no ruega.
El Dios de la Biblia manda. El Dios de la Biblia ordena. Y claramente nos dice allí en Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, subrayen esa frase, manda. Dios no te está pidiendo, es un mandato, es una orden. Manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué cosa? Que se arrepientan, que se arrepientan. Pero obviamente hay una verdad bíblica también, yo no puedo obedecer por mis propios medios, ¿sí? De lo contrario sería por obras. Yo no puedo, no tengo no está en mí ese deseo, en mi naturaleza caída no está, entonces necesito el auxilio del Espíritu Santo que me convence de justicia, de juicio, de pecado, y entonces Dios pone en mí el arrepentimiento si creo. Sí creo el arrepentimiento para salvación. Sí creo. Anoten eso, sí creo. No es que Dios me eligió y puso en mí y es una gracia irresistible, yo no la pude resistir. Sí creo. Hermanos queridos, nosotros no podemos por nuestros propios medios obedecer la ley moral de Dios. Lo que yo sí sé es que Cristo murió por todos, pero es cierto, su gracia es eficaz solamente para algunos. ¿Para quiénes? Para los que creen. Entonces, a la planificación divina de la salvación siempre responde la libertad o la responsabilidad humana. Como dice Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos santos, no habrá nadie, ni una sola persona en el infierno que se pare y diga, yo estoy aquí porque vos no me elegiste. No habrá ni una sola persona que trate a Dios de injusto porque fue condenado debido a que Dios no lo eligió. El hombre es plenamente responsable. En la cruz, nuestro Señor Jesucristo proveyó una doble satisfacción. Una potencial en virtud de la cual todos son salvables, todos. Y una efectiva en virtud de la cual solamente son salvos aquellos que creen. La salvación ya está hecha, ya fue consumada, ya está todo. Lo único que tenés que hacer es tener interés por eso que Cristo hizo y creer en eso que Él hizo. Solamente eso. El hombre entonces puede aceptar la salvación, sí, y puede rechazarla también. Si no, prueben, salgan aquí en la calle a hacer una actividad de evangelismo y prueben, pregúntenle a la gente si realmente ellos no pueden rechazar la salvación. Van a ver que sí, y van a ver que la rechazan. Entonces, es interesante notar que en la diversidad del cuerpo de Cristo hay clase de mezclas, ¿verdad?, entre el calvinismo y arminianismo. Hay 5 puntos del calvinismo, 5 puntos del arminianismo. Algunos están de acuerdo con 3 puntos y otros con 2. Son doctrinas bíblicas. ¿Por qué? Están en la Biblia. Si nosotros conversáramos, hermanos, yo estoy seguro que me dirían, yo no soy calvinista ni arminiano, pero si hablamos necesariamente la teología, el pensamiento que ustedes tienen con relación a la salvación cae dentro de algunas de estas 2 esferas. No en forma absoluta, porque si no serían ya calvinistas dogmáticos o arminianos dogmáticos, pero normalmente toman un poco de calvinismo, toman un poco de arminianismo. Es increíble, pero yo estoy en una iglesia bautista y cuando comencé a hablar de que el hombre puede escoger o decidir aceptar la salvación que Cristo ofrece, por poco algunos no me quitaron la cabeza. O sea, había calvinistas, había gente con pensamientos calvinistas. Y ¿saben qué? Está bien porque es doctrina bíblica también. Y lo otro es también doctrina bíblica. Y el hecho de que no podamos armonizar estas verdades no lo hace, reitero, menos verdad. Estas son verdades. ¿Dios es absolutamente soberano en la salvación? Sí. En otras palabras, Dios salva a quien quiere, como quiere, donde quiere, es cierto. Pero el hombre es responsable, también es responsable. Entonces, al final, ¿en qué quedamos? Queridos hermanos, esto es lo que pasa. Al fin de cuentas, podemos concluir que estos 2 sistemas fallan al intentar explicar la salvación de Dios.
Y a mí me apena que hay hermanos que se quitan la cabeza por estas cosas. ¿Sí? Es increíble en las redes sociales cómo se burlan de sus hermanos porque no creen en lo mismo, en la misma doctrina. Se burlan. Eso es caer en el dogmatismo, eso es fanatismo. Queridos santos, yo les invito a seguir, como decía Agustín de Hipona, que en lo esencial debe haber unidad. En las cosas esenciales, en lo no esencial o en lo dudoso, debe haber tolerancia, debe haber comprensión y en todo lo demás debe haber amor. Esta es una cuestión dudosa, es una cuestión de que yo no sé cómo funciona. Entonces, ¿aquí qué debe primar? Debe primar la comprensión, debe primar libertad, debe primar tolerancia. Si Anton no coincide con mi forma en que yo veo la salvación, eso no la hace menos cristiana, ni la hace menos santa. No debemos caer en dogmatismos cuando se tratan de cuestiones sobre las que no tenemos todas las luces. Estas son cosas que pertenecen al secreto de Dios. Sigamos viendo. Por cierto, quiero contarles una anécdota que ocurrió en el siglo XVIII, durante el gran despertar de aquel tiempo, el primer gran despertar espiritual. Habían dos hombres muy conocidos, uno llamado George Whitefield y el otro llamado John Wesley. Uno era calvinista de pura cepa, 50 puntos, y el otro era arminiano. John Wesley era arminiano. Y ellos se debatían por cartas y se hacían escritos y esas cosas. Sabían que ellos contendían en cuanto a cuestiones de doctrina. La gente sabía, la audiencia sabía. En una oportunidad le entrevistan a George Whitefield y le preguntan: Pastor Whitefield, ¿usted cree que le va a ver al hermano Wesley en el cielo? Y él le dice: no creo, yo no creo que lo vaya a encontrar en el cielo. Porque él va a estar tan cerca de Dios y yo voy a estar tan lejos que no voy a tener oportunidad para verlo. Hermanos queridos, este tema de doctrinas no te hace más santo, ni te hace menos santo. Al contrario, si te burlas y criticas a tus hermanos que piensan diferente, demuestran una sola cosa: tu inmadurez. Entonces, en esta diversidad tenemos que ser suficientemente humildes y reconocer que no tenemos la verdad completa, no tenemos la verdad absoluta. Es cierto, es indudable que la iniciativa de la salvación siempre viene de Dios. La iniciativa viene de Dios. Dios es quien va al encuentro del hombre, no el hombre. El hombre no busca a Dios, acuérdense ustedes, en Hechos, no hay quien busque a Dios, Romanos, no hay quien busque a Dios, todas se extraviaron, todas se desviaron, de a una se hicieron inútiles. Dios es quien busca primero a Dios. Fue Cristo quien primero fue a buscar a los perdidos. Y aquí vienen algunos hermanos sinceros también, calvinistas, que dicen: pero ¿cómo un muerto va a responder a esa búsqueda? ¿Cómo, si Dios me está buscando y yo estoy muerto, voy a escuchar la voz de Dios? No es posible si estoy muerto. Alguien que está muerto en sus delitos, porque el hombre está muerto en sus delitos y pecados antes de conocer a Cristo, ¿verdad? En eso estamos todos de acuerdo. Entonces, ¿cómo un muerto puede responder al plan de salvación? Y sí puede responder, hermanos. Vean lo que dice Juan capítulo 5, versículo 25. Pasaje para los calvinistas, mis hermanos calvinistas. Juan 5, 25. Viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Entonces, ¿los muertos luego pueden escuchar la voz de Dios? Pueden escuchar para venir a salvación. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Exhortarle a la gente para que trabajen por esta comida que nunca perece, para que trabajen por la comida que a vida eterna permanece. Eso nos toca a nosotros. Hay hermanos que no conocen entonces la salvación, son inconversos, pero hay que exhortarles, hay que invitarles a venir a la iglesia, hay que hablarles del evangelio, hay que orar por ellos, porque aunque estén muertos, si oyeren la voz de Dios, van a vivir. Amén. No escucho un amén, parece que estamos.
Debemos entonces animarles. La regeneración viene cuando la persona entrega su vida a Cristo en fe y arrepentimiento. Así es como uno es salvo. Finalmente, versículos 39 al 40, y acá me siento ya un poco más cómodo, hermanos, porque en serio, lo otro es un pasaje pesado, pero aquí sí me siento más cómodo porque sé que todos estamos de acuerdo y coincidimos con esto. Dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Sin dudas, se trata de la seguridad de la salvación. Y acá creo que todos, como buenos bautistas, estamos de acuerdo que la salvación no se pierde. Gloria a Dios, aleluya. La salvación no se pierde. ¿Por qué? Porque ni siquiera es nuestra. La salvación viene de Cristo. La seguridad de la salvación y el perdón de los pecados, entonces, viene de Cristo. Ahora, no implica eso que el Señor deba dejarnos sin castigo, hermanos. Porque el Señor, a quien ama, disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Entonces, si te estás portando mal, siendo ya creyentes, no te preocupes, no perdés tu salvación, pero el Señor va a poner algunas vallas y vas a sufrir y vas a chocar con esos muros y vas a tropezarte y vas a seguir. Continúas con tu arrogancia y seguís siendo testarudo y seguís pecando, no dejás de lado aquellos vicios. Hermanos queridos, Dios hasta te puede quitar la vida. Dios hasta te puede cortar de la tierra. Hoy vamos a participar de la cena del Señor. Muchos hermanos de la iglesia de Corinto durmieron, murieron. ¿Por qué? Porque participaron indignamente de la cena del Señor. Entonces el Señor va a cortarnos. ¿Para qué? Nos dice claramente también en 1 Corintios 5, para que el cuerpo físico sea destruido, mas el espíritu viva para cuando Cristo venga. ¿Sí? Entonces, la seguridad de la salvación. Desde este lado se llama también la perseverancia de los santos. En otras palabras, el creyente genuino, el creyente auténtico va a perseverar en su fe hasta el final de sus días. Esa es la idea, va a perseverar, tiene que perseverar. Y si no persevera, el Señor lo va a cortar. Mucho cuidado, tiene que perseverar en la fe. Esta misma verdad se repite en otros lugares. Vean Juan 10, 27, 28. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esta es salvación eterna. Esta es seguridad de la salvación, queridos hermanos. Ese pan de vida que vino al mundo nos da vida, vida en abundancia. Es una vida que no perece, que ya no termina. Sirve aquí, es una vida abundante aquí en la tierra y es una vida infinita allá en los cielos. Es una vida eterna. Así que demos gracias al Señor por el pan de vida que nos ha enviado. Oremos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias por el pan de vida que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra, gracias por su claridad, gracias por el contenido que hoy pudimos compartir. Señor, que esta tu palabra siempre sea nuestro alimento, sea nuestra guía para el camino. Te pedimos que nos des hambre y sed de tu presencia y de tu verdad todos los días. Que podamos encontrar satisfacción y vida plena en Cristo, porque reconocemos que el pan que ofrece este mundo va a perecer, nos va a volver a dar hambre, pero el pan que viene del cielo es aquella que a vida eterna permanece. Ayúdanos, Señor, a buscar siempre ese pan y gracias por esa provisión que podemos encontrar en nuestro Salvador. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.